tardes o noches, depende de cuándo estén viendo este video. En esta ocasión, mi compañero Aldo, mi compañero Arturo y el presentador Antonio vamos a debatir un poquito sobre ciertos aspectos, temas y subtemas de los cuales se habla dentro de un texto que nos dejó la profesora Silvia, en el cual, a grandes rasgos, vamos a hablar sobre adicciones y todo lo que tiene que ver con esto. Bien, vamos a ir punto por punto. Primer tema a debatir: ¿cuál es la definición real de adicción y cómo ha sido su evolución con el tiempo? Entonces, retomemos el primer punto, que son definiciones de adicción y cómo ha cambiado con el tiempo. Recordemos que el tiempo es uno de los elementos durante toda la historia de la humanidad que hace que evolucionen o no evolucionen ciertos elementos. En este caso, el concepto de adicción. Y aquí vamos con la primera pregunta: ¿cómo ha cambiado la forma en que se define adicción a lo largo del tiempo? Bueno, creo que desde los puntos que se plantean en la lectura ha cambiado bastante. Creo que como sociedad vamos cambiando constantemente, no nos podemos estancar en un punto tal cual, y es lo mismo con las enfermedades y lo que es la adicción. Así que básicamente ha estado evolucionando conforme a las necesidades de cada cultura. ¿Tú qué piensas, Ale? Pues también, como lo dices, puede ser probablemente más como las creencias, todo este sistema que se ha creado a lo mejor a lo largo de toda la historia, como lo podría ser más aquí en México, ¿no? Que pues mayormente sí se ha visto la adicción a que constantemente estés consumiendo una sustancia. Pues en las familias, por ejemplo, el alcoholismo, cuando dicen que es un adicto al alcohol, sí. O mayormente, y como lo que más se logra ver es, por ejemplo, con, no sé, la sustancia de marihuana o cualquier otra droga así. Creo que la que actualmente podría verse más es el monearse, ¿no? Creo que es lo que mayormente es lo que se ha visto. A pesar de que hace algunos años, pues bueno, podríamos ver a personas que eran adictas a la marihuana, o ya lo que les decían, marihuanos, grifos o pachecos, sí, que de plano se citaban mucho en estar en los efectos pues bajo de esta droga. Y pues alrededor de los años, yo creo que hace como que podrían ser unos 15 años, ya creo más o menos, se podrían ver mucho a la gente en la calle ya consumido por esto, y que realmente no tienen como la forma en la que a lo mejor puedan hacer otra cosa porque no pueden salir de esto. Y actualmente, pues bueno, ya han sido como más, no normalizado, pero que se ha visto desde un punto en el que lo pueden controlar, a lo que no pueden llamar adicción. Ambos compañeros están en lo correcto. Hay que recordar que cuando inició la palabra vicio, a pesar de que no se recalca dentro de la lectura de la que estamos hablando, el vicio inició como una manera de describir algo que tenía que ser parte de la vida normal. Incluso inició como una manera de decir medicación en algún momento, y en tiempos contemporáneos, hace no tantos años, empezó como un vicio de no poder dejar una sustancia que necesitas para llegar a vivir, y últimamente se ha retomado como enfermedad. Y se retoma como enfermedad porque hay personas que ya no pueden llevar una vida de manera funcional por necesitar de ciertas sustancias, como lo habló mi compañero Aldo. Entonces aquí es donde se abre la siguiente pregunta: ¿es un vicio o es una enfermedad? Pues yo creo que es como... Pues que es muy complicada la pregunta, porque mucha gente sí puede llegar a hacerse una enfermedad donde ya llegue a afectar completamente a muchas áreas de la vida, afectar obviamente la vida del cuerpo. Así que yo creo que puede llegar más al ámbito de la enfermedad. Yo opino igual lo mismo, más por esa parte, por decirlo. Yo, de mi parte, yo creo que lo diría más un vicio, porque una enfermedad es algo que ya se genera, pero creo que a un nivel biológico, psicológico, ¿no? Que aquí, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, yo creo, podría ser el tabaquismo. Puede ser una adicción, obviamente un vicio, pero a rasgo de esto puede llevar literalmente a lo que puede ser una enfermedad: cáncer de pulmón, que se te tapen ¿cómo se decía? Los ventrículos izquierdos, no es cierto, ¿no? Pero sí, causar este tipo de enfermedades respiratorias más que nada, ¿no? Incluso el deterioro de los pulmones, que pasan de ser, pues, según yo lo que entiendo y lo que he escuchado, es que llegan
hayamos dado una función en la cual se puedan expandir, sino que se van incluso pudriendo casi de cierta forma. Pero eso puede ser más una enfermedad a lo mejor un vicio. El vicio simplemente es el que lo lleves, y una enfermedad es que ya lo empieces a contraer, pero a un nivel biológico. Sí, hablas de un tema más de definiciones de enfermedad y esa vicio. Claro, y aquí nos podemos poner la apertura de que las personas toman su idea o su concepto dependiendo de qué modelo es el que les haga mejor. Por ejemplo, lo que estaba platicando mi compañero Aldo sobre que ya toca temas biológicos, no podríamos ir sobre lo médico, y lo que habla Arturo posiblemente sobre lo social. Pero para esto nos tenemos que parar sobre marcos teóricos grandes de materia. Y aquí es en donde entramos en el siguiente tema. ¿Qué modelo teórico es el mejor para la adicción? Y vamos a mencionar algunos que tengo apuntados para que bajo sus propias ideas digan cuál les parece mejor. A lo mejor no saben de alguno, pero unos les suena mejor que otro. Ético jurídico, que tiene que ver con leyes, todo este ámbito del derecho. Médico sanitario, todo lo que tiene que ver con la salud. Psicosocial, sobre la sociedad y cómo ejerce el poder sobre el individuo y el individuo sobre la sociedad. O sociocultural, la propia cultura es la que genera este ambiente para que la persona llegue a hacer esto. Yo sinceramente creo que aquí nada más debemos de tomar más en cuenta el psicosocial. Hay que tomar en cuenta el individuo, porque si hay una adicción debe de haber algo detrás. O sea, siento que es como un síntoma sobre otro problema mayor. Creo que hay que ver más, tener en cuenta este concepto sobre lo que podemos hacer con él y dejar como más de lado como la droga tal cual. Si es el problema la droga, lo es, pero hay que ver al individuo, sus necesidades, qué le está pasando para que tenga que recaer en esto. Dijiste psicosocial, ¿verdad? Puedo concordar un poco con eso, y yo creo que el psicosocial, no, el sociocultural, creo que podría recaer un poco en eso, pues el saber también sobre el contexto del sujeto a lo mejor, y a lo mejor qué es lo que probablemente él es lo que está viviendo, para que pueda traer a sus mismas ideas, creencias, el por qué hacerlo, ¿no? E inclusamente también el cómo evitarlo. O sea, podría influir mucho ahí. No podría meter mucho el médico sanitario, pues, porque mayormente eso se puede quitar estimulando o rehabilitando esa parte, ¿no? Porque es más como que el sujeto lo deje. No creo que un medicamento podría servir, porque también los medicamentos muchas veces llegan a hacer que un sujeto llegue a ser independiente de ellos. Entonces podría dejar caer un poco más todo esto en cuestión por lo sociocultural. Claro, al final de cuentas cada individuo va a tener su perspectiva con respecto a esto, y obviamente el marco teórico te va a respaldar. Hay unas que tienen menos cosas a debatir, hay unas que tienen más, pero ambas tienen un respaldo científico, el cual dice que sí puede ser posible de que se dé de esta manera o no. Lo que sí todos estamos de acuerdo es que las adicciones tienen consecuencias dentro de la sociedad y dentro del individuo, eso es algo innegable. Entonces, ¿la adicción es un problema público? ¿Le hace daño a todas las personas de un país, de una región, de un barrio? ¿O es un problema de conocimiento? Es un problema de que las personas no saben qué son, y ahí es en donde viene la inconveniencia. Está complicado porque mucha gente puede caer en la droga, en la adicción, conociendo el problema, sabiendo lo que hay detrás. Muchas veces por diversas cosas, factores de riesgo, como veíamos, que te empujen tus compañeros, tus problemas que tengas emocionalmente. Así que yo creo que es complicada la pregunta, pero creo que es más un problema público, porque creo que en algún momento cualquiera podemos llegar a caer en esta situación. Digamos que vas a una fiesta, te pueden robar, Claro. sin que tú quieras drogarte. O sea, puedes llegar a pasar en esta situación y es un problema de drogas. Así que yo creo que es más un problema público. Yo también considero que es un problema público, justamente por lo que dices. Por esa parte, tal vez por el conocimiento también, pero creo que el conocimiento puede llevarse incluso a lo público, ¿no? Tal vez, y mayormente que se ve que el público siempre está criticando, pero nunca está como en una forma en la de que mejor hay que ayudar
otros incluso para dar un mejor apoyo. Entonces, pues yo siento que van de la mano los dos. Ok. Y aquí una pregunta interesantísima que la verdad no sabría ni siquiera yo qué contestar. ¿Quién dice que es una adicción y quién no? ¿Y por qué algunas sí son legales y por qué otras no? No, está complicada porque sinceramente quién las define así tal cual a saber, no tengo idea. Pero aquí es como, sí es un parteaguas porque el alcohol es una sustancia que se puede hacer adicción. Creo que aquí en México es como muy común ese chiste de tener al tío borracho. No, estas situaciones donde se descontrola todo y llegan a golpearse. Aquí en México es muy común toda esa situación. Así que yo creo que deberíamos de haber una parte del gobierno, no sé, a que se informe a que eso también es considerado una droga, porque pues cambia tu percepción del mundo y no es muy diferente a lo que llega a ser la marihuana. Pues igual no tendría una idea bien de quiénes son, pero por esta parte de por qué hay unas que sí y otras que no, pues regularmente es por también el tipo de efecto que dan. Hay unos que a lo mejor podrían tardar en un rato, por ejemplo el alcohol, pues ahora sí que puede ser algo fuerte, pero pues bueno, es legal, es tolerante. Y creo que en su mayoría igual muchas personas lo consumen, pero igual no es como que se lleguen a perder, ¿verdad? Hasta que a lo mejor puede haber un punto en el que sí caigan en el alcoholismo, que ya es como demasiado constante. El tabaco también, a pesar de que se ve mucho, no es como una sustancia que podría, por decirse, sea una dañina o que te afecte como muy temporalmente, no temporalmente, sino más bien que sea como, sí, como te mencionaba, el tabaco a lo mejor no podría tener un mismo efecto como la marihuana, que por verlo de esa parte en perder tu percepción, ¿no? Podrá tener como ciertos efectos como a lo mejor el relajarte, o llegar a un punto en el que, ¿cómo se dice? Simplemente lo quieres para un momento, ¿no? Y por ejemplo habrán otras, ahora sí lo que puede ser lo que yo mayormente conozco como drogas ilegales, como lo podría ser la marihuana, el LSD, la cocaína, es porque sí te da otro efecto, ¿no? En el cual pues a lo mejor dura todavía un cierto tiempo todavía que dure mucho más. Por ejemplo el LSD yo tengo entendido que dura como 4 horas, ¿no? Y el efecto de un cigarro te durará como unos 5 minutos, simplemente para relajarse. Entonces está en esa cuestión a lo mejor en el que te pegará en un cierto momento, mucho tiempo, y otro por el que lo querrás muy temporalmente, solo por un rato. Sí, yo creo que ahí es donde entra la definición de que sí es permitido y que no, porque pues te alocas, y en la otra pues no tanto, ¿no? Sí, que bueno, ahí en el alcohol también te alocas, ¿verdad? Pero bueno. Pero pues para el momento en el que te da, pues mucho. Pues supongo que sí. Y bueno, entonces ahora yo voy con mis puntos a debatir, así que quiero que debatamos sobre un punto que se me hace muy importante, en el tratamiento sobre la adicción, que es como la medicación en ese sentido, que si ustedes creen que es correcto tratar la adicción como una enfermedad, exclusivamente algo médico. Pues tendríamos que partir desde varios puntos. Por ejemplo, estábamos hablando sobre el vicio y tengo entendido que en estos momentos cuando tú llamas vicio a algo quiere decir que ya no eres una persona totalmente funcional. Si la actividad o la sustancia que estás consumiendo como vicio ya no te es funcional en la vida diaria. Pongamos como ejemplo al abuelo que ya no puede hacer ningún tipo de actividad porque fumó cigarro toda su vida y no lo puede dejar de hacer porque ya forma parte de su rutina diaria. Entonces, en este momento yo creo que sí tendría que ver el que haya algún tipo de medicación, pero sin que la medicación sea lo fundamental. O sea, que no sea la medicación la única manera de quitarle el vicio, sino que sea como un calmante a lo mejor, que lo ayude a llevar mejor sus actividades y que paulatinamente vaya dejando el vicio que es el cigarro. Yo creo que sería algo funcional. ¿No podría ser eso como la abstinencia? ¿No crees que tenga como esas consecuencias? Si lo deja de golpe, sí. Ok. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta? Sí, que si crees que es correcto tratar a la adicción como una enfermedad exclusivamente. Yo no lo consideraría. Tal vez puede llevarse un tratamiento, pero como igual te lo decía, una enfermedad yo creo que sería algo como lo que ya te habitúa
biológicamente tal vez, ¿no? Algo que te está afectando tal cual. Igual no digo que una droga o a lo mejor algún consumo de sustancia te dé esto, ¿cómo se dice? Este dañino biológico. Pero se puede llamar un tratamiento en el cual, como lo dijo Antonio, comparto mucho su punto, que pueden haber otras alternativas por el cual podemos hacer que una persona deje esta adicción hacia ciertas sustancias, ¿no? Incluso, como lo hemos visto en clase, a lo mejor como meditaciones o a lo mejor el reemplazar lo que podría ser esta sustancia junto con otra, ¿no? Pero algo que sea más favorable y que no pueda a lo mejor dañar, ¿no? Sí. Y mira, derivándonos un poco más, hablando un poco más sobre el estigma que se tiene sobre las personas adictas, porque es muy común aquí fuera de la universidad, pues luego es común ver algún que otro monoso, ¿no? Digámoslo así. ¿Y cómo creen que influye la percepción de la sociedad ante una persona adicta y cómo se está recuperando? Pues no creo que le den tanto peso a la recuperación. Yo creo que ya en México la culturización, las ideas, los estereotipos que tiene el mexicano es como ese güey fuma, ya no va a dejar de fumar, ya se quedó así, ya no hay manera de salvarlo. Porque es sorprendente, es un tema de conversación que a todos les emociona y es como, no mames, ¿a poco sí pasó cuando una persona deja de fumar? Cuando tú escuchas que una tía dice, tu tío dejó de fumar, pues ¿qué hizo? Hizo mal. Lo mismo porque ya ni como ese rol, ¿no? Lo anexaron. No lo anexaron, no sé qué pasó. Entonces, lo pueden utilizar mucho como broma y ya es una broma casual en México. Pero hablando de la percepción que tienen los estudiantes y las personas sobre una persona viciosa, ya es mucho el estereotipo que se tiene de entonces esa persona no es responsable, esa persona no va a llegar lejos, esa persona seguramente no se vaya, que se dé un riego. Ya son muchos los estereotipos que se tiene de las personas viciosas. Entonces, ¿cuál es la percepción? Que una persona con una adicción no es una persona que pueda progresar como una persona funcional. Yo considero también, muy aparte de, como de tu punto, de verlo, que a lo mejor lo vean de cierta forma en el que no se le puede quitar, también puede caer mucho sobre el apoyo, ¿no? La misma sociedad es la que me ayuda. Es que dicen, es que él es adicto a tal cosa, y así, ya, se perdió. No es como que quieran meter una ayuda de que, pues, vamos a hablarle a tal persona, un anexo, ¿no? Cualquiera, los tazos dorados. Y pues hay que ayudarlo, ¿no? A lo mejor no lo conozco, pero pues hay que ayudarlo. Ese también creo que es uno de los estigmas, porque también incluso muchas veces, y creo que eso sí también es de lo que más se llega a ver, que las mismas familias luego no ayudan a salir a lo mejor de las adicciones a su misma familia. No sé, por ejemplo, al sobrino, al tío, cualquier otro. Dicen, es que es terco, ya, no me va a hacer caso, como lo decías tú, ¿no? Claro. Pero pues nunca están como a favor o que estén muy insistentes en querer ayudar a esa persona, ¿no? Ya por otro tema, a lo mejor porque eso no me conviene, o a mí eso, mi vida no es, pues, no la suya, o que me va a beneficiar por ayudarlo. Ese creo que, siento yo, y considero que puede ser un problema también por el cual la adicción no puede acabar. Sí, es un problema también la sociedad en ese sentido de la adicción. Y quiero llegar a mi último punto sobre la relación que tiene el adicto y la criminalidad. ¿Ustedes creen que darle ese enfoque criminal al adicto agrava o ayuda realmente a lo que es el problema de las drogas? ¿Criminalidad? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, a que pues, una persona adicta por lo menos a veces es detenida. Cargas droga, pues, tanto. ¿Creen que esto realmente ayuda al problema de la adicción? O sea, ¿es algo que sí ayuda? ¿O crees que es algo que agrava totalmente más el problema? Pues posiblemente también lo podemos tomar desde varios temas, según alguna psicología que no te sabría respaldar en este momento, habla de que cuando tú prohíbes algo, causa más posibilidades de que cause lo contrario. Si tú dices, hey, no puedes hacer eso, y dejas a la persona o varias personas sí lo hacen, va a causar que el resto de personas digan, ah, pues lo voy a hacer, porque gusta quebrantar las reglas, no gusta seguirlas. Pero yéndonos a algo más palpable, algo que pues sí tenga un fundamento
completamente concreto. Hablamos de que se supone que el marco jurídico de cómo se debe llevar a cabo la sociedad cancela las drogas porque las drogas son una manera de inhibir la realidad. Entonces es una herramienta que utiliza el criminal para no sentirse mal, para no sentirse afectado por las consecuencias o evitar el dolor o la pesadez de causar un daño a una persona o sociedad. Entonces se supone que por eso están prohibidas, porque es una herramienta para que la persona sea más agresiva en un acto. Pero volvemos a los estereotipos. Hay personas que lo utilizan de manera medicinal y funcional. Por ejemplo, no es poco sabido de que hay artistas que no son criminales y se drogan. Y es de vista pública y no es como que anden robando. Lo que cambia ahí son en qué posición económica están. Un famoso no necesita robar porque ya tiene dinero. Sin embargo, una persona pobre sí puede utilizar los pocos recursos que tenga en droga para poder llevar a cabo actividades que le dejen remuneración económica como un robo. Entonces, pienso que sí tiene que ver y pienso que sí tiene que haber una norma que corrija que una persona tenga drogas para cuidar la salud pública, pero creo que se tendría que revisar en qué niveles. Creo que ciertas personas no deberían de tener el poder de hacerlo. Tal vez algún permiso estaría bien de que tú eres una persona que lo sabe usar, una persona que puede utilizarlo de manera médica, una persona que está bien de sus facultades mentales para hacerlo, y hay personas que no lo están, y ahí es cuando radica el problema. Sí, concuerdo mucho con ese punto. A lo mejor pues sí, el identificar o saber quiénes son esas personas, a lo mejor quienes no podrían tener en su poder a lo mejor el consumo de esto, pero siento que también traería un problema, porque pues ahora es que mucha gente lo diría, es que ¿por qué si él, yo no? Entonces es otro problema. Pero sí me concordaría un poco con tu punto sobre que a lo mejor unos sí, otros no. Más que nada por también esta gente, igual mismo hablando de la adicción, pues están estas personas pues, que realmente están tan centradas aquí, tan centradas ahora sí que los que pueden decirse que están perdidos, que pues sí llegan a cometer sus actos sobre esto de que a lo mejor robar, o incluso hasta el meme de que decía, te cambio el taladro de mi jefe para ir a comprar una piedra, ¿no? O sea, es como otro grado en el cual a lo mejor una persona no le otorga la ayuda, o pues simplemente ya no hay alguien que lo ayude. Entonces creo que también como a lo mejor llegar a detener a esta persona, o por cierto motivo a lo mejor decir vamos a rehabilitarla o cualquier otra cosa, en lugar de, no sé, desfavorecer más peor su vida en cierta forma. Okay. Y bueno, yo con esto concluyo mis 3 temas y le paso la palabra a mi compañero Aldo para que dé sus 3 temas a debatir. Te agradezco mucho, Arturo. Bueno, mi siguiente tema, yo les quisiera decir igual sobre el rol del Estado de la prevención y de tratamiento de adicciones. Con esta pregunta, que diría, ¿las políticas públicas actuales son efectivas para reducir las adicciones? Yo creo que son muy deficientes aquí en México. La verdad es que el país de por sí cae muchas veces de la ignorancia, del desconocimiento de la ley, pero no por conocer la ley te exime de ella. Entonces yo creo que sí debería de ser un refuerzo, no sé, como algo más presente, para que sí se pueda partir el tema de la droga, o sea, así como darle ya un tajo tal cual de la droga. Sí, ya está lo de que sea mejor un problema legal, pero creo que debería ir un poco más allá, considero. Yo pienso que podrían ser eficientes, pero el poder que lleva a cabo o intenta acatar las reglas no lo es. Por ejemplo, se supone que una persona no se puede drogar, digamos, tener un cigarrillo de marihuana creado de manera manual por él mismo. Si te ve la policía te arresta, pero después estás caminando en tu barrio y ves a un policía que está fumando marihuana. Se supone que tendría que ser ilegal para todos. Entonces ahí es donde va el punto. Seguramente las reglas sí sirven, pero si la persona que se supone que te tiene que hacer cumplir las reglas deja que ciertas personas sí y ciertas personas no, pues no funciona el juego. Exacto.
en estos aspectos a veces mucho veríamos que no podrían estar como bien balanceados, ¿no? A lo mejor unos tengan consumos, otros no, o a lo mejor porque otros reprimen eso, de que algunos sí y otros no. Y pues igual sobre este mismo tema, esta siguiente pregunta igual es ¿debería haber más inversión en prevención y educación en lugar de regresión? ¿Inversión? En las intervenciones, en las prevenciones. Yo creo que sí, porque aquí en México la verdad es que no me es el índice, pero tú sales a la calle y es muy común de repente llegar a ver la marihuana, súper común. Creo que sí debe de enfocarse más en los tratamientos. Creo que aquí en México está muy estigmatizado todo ese sentido de poderte dar la ayuda en cualquier sentido, psicológica, en este tema de elección. Ya catalogamos a un adicto, a una persona mala. Así que yo creo que sí debería de hacerse más psicoeducaciones en las escuelas, partir desde los factores de riesgo como las secundarias, primarias, en lugares donde haya menos economía, partir más desde ahí, que se hagan más campañas para poder ayudar a tratar a este sentido de la adicción. Estoy de acuerdo en lo de las campañas, pero también creo que deberíamos partir de la base, porque ahorita ya está muy satanizado. Cualquier tipo de droga, ya la mamá fácil le dice al niño, mira, si no estudias acabas como ese güey. No sabes si ese señor que se está drogando, a lo mejor tiene una carrera y fuma por gusto, no lo sabemos. Entonces ya está muy satanizado. Entonces posiblemente lo de la psicoeducación, con que no todas las drogas son dañinas, con que no todas las personas que se drogan son personas pobres o personas que roban o personas que asesinan, podría ayudar al juicio, porque si hablamos desde la ignorancia, alguna vez lo hablábamos en clase, hay personas que se pasaron al vape por no fumar cigarro y decían, es que güey, así me siento más saludable, no me estoy metiendo cáncer en los pulmones, pero se estaban metiendo miles de sustancias que son peor que el cigarro. Entonces, vivimos en un país en donde las propias campañas que se supone que ayudan al país mienten. Sí, tienes mucha razón sobre eso. Ahora sí que yo considero ahí que toda esta parte igual, que la que se llega a influenciar mucho por el contexto, ¿no? Por la misma sociedad. Como lo dices, comparto tu punto como en el que, pues tal vez igual como desde la raíz, ¿no? Desde lo principal, muy aparte a lo mejor de que podamos decir que hagamos campañas, como que hacer que la misma sociedad lo cambie, ¿no? A lo mejor puedan tener, como anteriormente lo dije, el tener ese punto de que hay que ayudarlo, ¿no? Tener esa empatía sobre esas personas, a lo mejor. Igual, hablando como sobre estos temas de la sociedad y de la cultura, quisiera tocar yo mi siguiente tema, que es igual la influencia de los medios y la cultura en la percepción de las adicciones. Y de aquí también yo les quiero decir qué es lo que creen sobre esta pregunta, que dice, ¿cómo han contribuido los medios de comunicación en la construcción del problema de las drogas? Yo creo que es un problema muy grande. O sea, como hace unos momentos decía Antonio, o sea, es muy bien sabido que algunos artistas se drogan. No es porque sean enfermos, no es porque tengan algún problema ahí, lo hacen por simple mérito, porque quieren y pueden, porque tienen un cierto poder, cierto dinero, influencia. Yo creo que sí es un problema que ellos mismos agravan sin darse cuenta, porque lo exponen, son muchas veces el ojo público y son el ejemplo para mucha gente, y muchas veces dicen, no, yo quiero ser como él, y pues ser como él entonces conlleva a que pues, se drogue la gente, que hagan las cosas que hace. Y sí, los medios a veces pues, siento que somos muy influenciables como seres, tan solo en TikTok trends donde baila la gente, y tan solo en ese hecho de la droga se puede llegar también a contagiar de esa forma, con gente que lo expone y lo hace y lo transmite a su público. Sí, y también era un tema que tocábamos más o menos en clase, en donde se puso una canción de un artista llamado Santa Fe Clan, el cual en todo momento maneja un estereotipo de es que yo soy de barrio y ser de barrio quiere decir que tengo que fumar, quiere decir que tengo que tomar alcohol y quiere decir que diario voy a disparar porque el barrio está difícil y si yo no veo por mi vida, ¿quién va a ver por mi vida? Y nacen muchos jóvenes que no son de familias
económicamente estables y nacen en el barrio y dicen, es que, güey, él se hizo famoso y él logró el éxito. ¿Y qué es lo que hace? Fuma, se alcoholiza y dispara. Ahí hay una fórmula que puedo replicar yo. Entonces, la cultura depende en qué estado estés, depende en qué país estés, depende en qué región estés, porque hasta dentro de México hay regiones diferentes. No es lo mismo Monterrey estar aquí en el distrito, y no es lo mismo estar justamente en la ciudad que estar en el estado. Y están pegados, son diferentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con cultura y la popularidad de ciertos personajes crea arquetipos en los jóvenes. Sí, claro. Toda esta parte de influencers y creadores de contenido, pues nos han traído que a lo mejor tengan toda esta imagen, ¿no? Que a ciertos rasgos también llegan a ser muy, a lo mejor contradictorio y pues muy difícil para seguir manejando en la sociedad. Y también con esto quiero preguntarles si creen que se ha exagerado la peligrosidad de algunas sustancias mientras que minimizan otras como el alcohol y el tabaco. Yo ahí sí creo que se ha exagerado muchas veces, porque si no mal tengo entendido, la verdad es que soy totalmente ignorante, pero antes la marihuana se consumía, así como iba diciendo, si no mal tengo entendido, el tema de la droga empezó con un movimiento hippie, con lo de la guerra, entonces era un movimiento sobre la paz. Entonces hubo un presidente en Estados Unidos que satanizó la droga para quitar estos movimientos, dando a entender que los que fumaban marihuana eran personas malas, básicamente. Entonces yo sí creo que en ese sentido muchas veces el fumar marihuana está muy estigmatizado, que ya es un delincuente, ya totalmente. Porque lo mismo pasó con la gente que tiene tatuajes, es gente que ya es un personaje, un delincuente. Tú le preguntas a un adulto mayor y ya tú tienes tatuajes, eres un delincuente. Y lo mismo con gente que consume marihuana, siendo que ya en un futuro va a haber nuestras generaciones ya va a quedar súper obsoletas, pero las que vienen son las que van a tener las nuevas ideas, que ya esto no es algo que tenga que satanizarse, es algo que tiene que hacerse pues, consciente de que existe, porque viene de la naturaleza, ¿no? Existen y pues, mucha gente lo consume y pues yo creo que sí se ha exagerado el daño, pero hay que dar a conocer que sí hacen daño en medida, todo con medida. Sí, ahí estoy de acuerdo, no hay que ser extremistas, digo, no creo que sea como el factor principal para que una persona se vuelva un asesino o un ladrón, pero sí pienso que es un factor que tiene que ver, porque normalmente aquí en México hablemos de las cosas que conocemos. Cuando arrestan a una persona, lo primero que dicen es, estaba en sobredosis de marihuana, y agarran a alguien que chocó y iba alcoholizado, y agarran a otro y estaba muy mono. Entonces sí es un factor que cumple con las características necesarias para una agresión, digámoslo así. Pero es lo que dice Arturo, hay que tomarlo con medida, y que algunas sean más visibles que otras, pues se me hace mal, porque te pongo un ejemplo muy tonto, un cuchillo. Y yo te digo, no puedes tener más de 10 cuchillos porque con el cuchillo puedes matar a alguien. Pues sí se puede, pero está dentro de la normalidad de la persona, la funcionalidad de la persona, los tipos de vicios que tiene la persona, qué tan saludable está la persona. Entonces nos retomaríamos a temas anteriores. Entonces lo quiero dejar en lo que dijo Arturo. Tendría que haber como una norma de medida que dijera qué está bien, qué está mal, qué es lo que sobrepasa. Me agrada mucho esa idea. Creo que sí, el exagerar pues todo esto, pues yo creo que igual siempre estarán los grados, pero a lo mejor obviamente nunca sabremos por esa parte, a lo mejor en accidentes, cualquier otra cosa de esas, que pues siempre estigmatizan de cierta forma o alcoholismo, droga o cualquier otra cosa, ¿no? Pero al final de cuentas no sabremos como la historia que ha pasado a esa persona, ¿no? Inclusamente el por qué llegó a estar en ese estado, ¿no? O por qué lo hizo, ¿no? Y pues igual para cerrar ya este debate sobre este último tema, igual, ¿cómo se lo diría? Ahora sí, como decía, para terminar cerrando este debate, pues, ¿cómo se dice? Este último tema, que es, ¿las adicciones son una elección o una enfermedad?
aquí yo les quisiera preguntar igual qué es como lo que pensarían sobre esto. Creo que aquí vendría como, no la raíz, pero sino como el tema principal por el cual se llega a hacer esto, ¿no? Sí. Y pues la primera pregunta igual sería, ¿hasta qué punto una persona tiene control sobre su consumo de sustancias? Está complicada la pregunta, pero yo creo que una persona cuando ya llega a ser adicta no tiene control. Ya puede más que esta persona, pero partiendo desde el punto de que si es una elección o ya una enfermedad, creo que hay que buscar la raíz de lo que te lleva a hacer las cosas. O sea, hay que ver lo que está pasando detrás de esa adicción. Entonces yo creo que muchas veces sí llega a ser como elección y enfermedad, es que está muy dependiendo de la persona. Por eso creo que hay que conocer la historia de vida de la persona para saber qué fue lo que lo empujó, porque muchas veces ni siquiera es como la elección, se te orilla o llega a suceder. Así que está muy complicada la pregunta. Yo pienso que es una elección en todos los casos, pero solo en algunos se convierte en una adicción. Me refiero a que tú antes de consumir algo, incluso pongamos en videojuegos, un adicto a los videojuegos, tú decides si te compras la consola, decides a qué hora te sientas a jugar y decides qué tan importante es en tu día a día. Hay personas que tienen la consola, fue una decisión comprarla y juegan una vez cada año. Es que no me gusta tanto, pero ahí está, me desaburre. Sigue siendo una decisión que él tomó, pero hubo una persona que igual compró la misma consola y él juega diario. Y si va una persona y le dice, vamos a salir, y digamos que le apaga la consola por hacer una broma y esa persona se levanta y lo agrede, ahí ya hay un vicio, ahí ya hay una adicción al videojuego, ya está haciendo que su conducta no sea funcional. Pero de los dos fue una decisión, solo que uno no tuvo o la voluntad o los recursos humanos necesarios para evitar que se convirtiera en una adicción. Ok, sí, comparto muchas de sus opiniones y pues yo igual personalmente sigo considerando pues que esto no sería una enfermedad, ¿no? Igual yo les consideraría que sería una elección. Y pues con esta última pregunta igual a lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, ¿las personas con adicción deben ser consideradas responsables de su situación o víctimas de un sistema social y económico? Está igual de complicado. Es que no sé, yo sigo partiendo desde la definición de que hay que ver al individuo, lo que hay detrás. Pues sí, la sociedad en la que vivimos creo que te da las herramientas para que esto se te haga más fácil. Porque sí, aquí en México es más fácil que vives acá en eso, pero si tú te vas a un país donde está legalizada la marihuana, tú vas a ver a la gente drogada en los parques. Hay lugares recreativos donde pasa esto, pero aquí como está súper estigmatizado, creo que de alguna forma lo que yo comentaba, de que a veces lo prohibido es lo que más te llama. Así que yo creo que aquí en México pues parte más a que se deje. Yo pienso que es un problema volitivo, tomando volitivo como de voluntad. O sea que tienes que tomar tu responsabilidad en tus propios actos. Y esto probablemente, y no probablemente, seguramente, ya entra dentro de mis valores con respecto a lo que yo creo del tema. Creo que toda persona tiene alguna forma de salir, aunque muchas veces el contexto te empuja, pero tú decides cómo utilizas las herramientas que se te dan. Había un ejemplo que decía, tú estás en un campo y te dan una sierra. Tienes un árbol y a una persona con dinero. El contexto te puede empujar a que utilices la sierra como herramienta para matar a la persona con dinero. El dinero se volvería tuyo y nadie te ve. Pero también puedes cortar el árbol y el árbol te puede funcionar de muchas maneras. Puedes utilizarlo para meter madera, utilizarlo para hacer tu hoguera, utilizarlo para hacerte herramientas, utilizarlo para lo que tú quieras. Pero tú utilizas cómo el contexto te empuja y utilizas las herramientas que se te dan. Con esto no quiero decir que todas las personas que no tienen las herramientas necesarias deberían ser criminales. Fuera de contexto absolutamente eso. Pero sí pienso que es responsabilidad de cada uno saber cómo toma las circunstancias y tal vez hasta los obstáculos de la vida. Sí, claro. La responsabilidad de uno mismo creo que siempre va a ser como visto en esa parte, ¿no? Sobre si es consciente sobre lo que hace o no, y pues creo que sobre lo de ser víctima de lo social y lo económico, pues creo que no quedaría mucho, ¿no?
siempre tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y pues de lo que siempre tener conciencia también sobre las cosas que tendremos. Y pues con esto terminaremos el debate. Así que muchas gracias por venir. Y pues que tengan excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejen Dios en los comentarios.